Mi nombre es Mateo y durante 11 años mi vida fue un infierno vestido de lujo. No nací malo, nadie nace malo, pero la pobreza, el abandono y la violencia tienen una forma de tallar en tu alma hasta que ya no reconoces lo que queda adentro. Crecí en las afueras de Culiacán, Sinaloa. Mi papá se fue cuando yo tenía 6 años. Nunca supe por qué. Simplemente un día abrí los ojos y él ya no estaba. Mi mamá trabajaba limpiando casas, a veces hasta 3 turnos seguidos, y yo pasaba las tardes en la calle con mis primos Mayo Res. Ellos eran todo lo que tenía. A los 13 años ya sabía lo que era el miedo real. No el miedo de los niños normales, sino ese miedo que te paraliza el estómago cuando ves a un hombre caer baleado frente a ti y nadie hace nada. Nadie llama a la policía, ninguém grita. Todos bajan la mirada y siguen caminando. Así funciona el infierno. Te enseña que la muerte es normal y que si no te vuelves fuerte, tú serás el siguiente. Mi primo Chuy fue el primero en invitarme a trabajar. Yo tenía 14 años. Me dijo que era fácil. Solo tenía que llevar un paquete de un lugar a otro. Nadie me iba a revisar. Llevar un IU. ¿Quién sospecha de un niño? Gané en una noche lo que mi mamá ganaba en un mes y algo dentro de mí se rompió. No fue el dinero lo que me atrapó. Fue el poder, la sensación de que por primera vez en mi vida yo importaba, la gente me saludaba con respeto, me temían, ya no era el niño flaco y abandonado que comía frijoles fríos mientras su mamá lloraba en la cocina. Ahora era alguien o eso creía. A los 16 ya llevaba armas. A los 18 ya había matado. No voy a romantizarlo. No voy a decir que fue en defensa propia o que no tuve opción. Tuve opciones siempre. Las fuera. Pero cuando vives en la oscuridad tanto tiempo, tus ojos se acostumbran. Y empiezas a creer que esa es la única luz que existe. Mi mamá sabía. Nunca me lo dijo, pero lo sabía. Dejó de preguntarme de dónde salía el dinero. Dejó de mirarme a los ojos cuando llegaba a la casa. Solo cocinaba o limpiaba y rezaba el rosario en la madrugada, pensando que yo no la escuchaba a Ann, pero sí la escuchaba. Y cada palabra que susurraba me quemaba por dentro como ácido. Dios mío, sálvalo. Por favor, sálvalo. Yo no quería ser salvado. Yo quería ser invencible, pero la verdad es que ya estaba muerto, solo que mi cuerpo aún no lo sabía. Los años pasaron rápido. Demasiado rápido. Me volví encargado de una ruta completa, controlaba el paso de mercancía desde Sinaloa hasta la frontera con Arizona, tenía camionetas blindadas, casas de seguridad, contactos en ambos lados, dinero que no sabía ni cómo gastar. Pero también tenía paranoia e insomnio en pesadillas, donde veía las caras de los hombres que había matado. Algunas noches despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que me iba a explotar el pecho. Empecé a beber, luego a meterme coca, no por placer, sino para no sentir, para apagar las voces, para dormir sin soñar, pero nunca funcionaba, porque la culpa no se puede drogar. El punto de quiebre llegó una noche de julio, hacía un calor insoportable, estábamos moviendo un cargamento grande cerca de Sonoita, en la frontera. Todo estaba planeado al detalle, teníamos el camino despejado, los contactos listos del otro lado, y yo iba en la camioneta de adelante con 2 de mis hombres. Pero algo salió mal. No sé si fue una traición, una filtración o simplemente mala suerte. Pero a mitad del desierto nos emboscaron. Fue un infierno. Balas por todos lados, gritos en sangre. Mis hombres cayeron uno tras otro. Yo logré salir corriendo, escondido entre las rocas y la oscuridad. Corrí hasta que mis pulmones ardieron, hasta que mis piernas no dieron más y entonces me derrumbé. Caí de rodillas en medio de la nada, rodeado de cactus y silencio, con el sabor a sangre en la boca y el peso de 11 años de muerte en los hombros. Y por primera vez en mi vida adulta lloré. Lloré como niño, como el niño que fui antes de que todo se pudriera. Y en medio de ese llanto, en medio de esa oscuridad infinita, escuché algo, o mejor dicho, alguien era una voz suave, tan suave que al principio pensé que era el viento, pero no era el viento, era la voz de un niño al Señor. Jesús te está esperando. Levanté la cabeza, no había nadie
Solo el desierto, la luna y el silencio. Pero esas palabras se clavaron en mí como una estaca ardiente, y algo dentro de mí supo que ya no podía seguir huyendo. Me quedé ahí tirado en la arena, temblando. No era frío, era algo más profundo, como si todo mi cuerpo estuviera rechazando la vida que había llevado, como si cada célula de mi ser supiera que ya no podía más. La voz del niño seguía resonando en mi cabeza. Jesús, ¿te está esperando Jesús? ¿Qué tenía que ver Jesús conmigo? Yo era un asesino narcotraficante, había destruido familias enteras, había metido droga que arruinó vidas, que mató gente, que dejó huérfanos en las calles. Mis manos estaban manchadas de sangre que jamás se iba a lavar. ¿Por qué Jesús me esperaría a mí? Pero algo dentro de mí, algo pequeño y casi muerto, empezó a latir otra vez, una esperanza ridícula, ilógica, imposible. Me levanté como pude. Mis piernas apenas me sostenían. Caminé sin dirección durante horas, hasta que vi luces a lo lejos. Era un pueblito pequeño casi olvidado, en medio del desierto. Casados de adobe, calles de tierra, silencio absoluto. Llegué tambaleándome. Tenía la camisa rota, llena de sangre y polvo. Debí verme como un muerto caminando, y entonces lo vi en la esquina de una calle. Bajo un poste de luz que parpadeaba había un ni. No podía tener más de 8 años. Estaba descalzo, con una camiseta vieja y pantalones rotos. Me miraba fijamente, sin miedo, sin sorpresa, como si me estuviera esperando a mí. Me acerqué despacio. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿Tú? ¿Me hablaste? Le pregunté con voz ronca a Euni. Sonrió. Una sonrisa limpia, pura, que no tenía nada que ver con este mundo podrido. Él me dijo que te dijera, respondió con voz suave. Jesús te está esperando. Dice que ya es hora de que regreses a casa. Ann se me quebró la voz. Yo no tengo casa. El niño movió la cabeza. Si tienes Ann, siempre la has tenido. Solo que te olvidaste del camino, Ann. Y antes de que pudiera decir algo más, el niño se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad. Desapareció entre las sombras como si nunca hubiera estado ahí. Yo me quedé paralizado. ¿Qué acababa de pasar? No sé cómo llegué a una banca en la plaza del pueblo. Me senté ahí, con la cabeza entre las manos, tratando de procesar lo que había vivido. ¿Fue real? ¿O estaba enloqueciendo, pero no importaba? Porque algo se había movido dentro de mí, algo que llevaba años enterrado bajo capas de violencia, droga y muerte. Y ese algo gritaba que esto no podía ser todo, que tenía que haber algo más, que tenía que haber una salida. Amanecí en esa banca. Cuando abrí los ojos, el sol ya estaba alto. Había gente caminando por la plaza, ancianos, niños, mujeres con bolsas del mercado. Todos pasaban junto a mí como si fuera invisible, excepto una señora. Era Mayo Ere, tal vez de unos 60 años, con el cabello canoso recogido en un moño. Llevaba un vestido sencillo y en las manos sostenía una bolsa de pan. Se detuvo frente a mí y me miró con ojos llenos de algo que no había visto en años en compasión. ¿Tienes hambre, hijo?, dijo. No era una pregunta. Asentí sin palabras. Ella sacó un bolillo de la bolsa y me lo dio. Hay una iglesia a 2 calles de aquí, dijo señalando hacia el este. El padre Gabriel está ahí todas las mañanas, Ambi. Él te puede ayudar. Quise decirle que yo no necesitaba un padre, que yo no creía en nada de eso, pero no me salieron las palabras. Solo tomé el pan y asentí. Ella sonrió, me tocó la cabeza como hacen las madres, y se fue. Caminé hacia la iglesia, no sé por qué. No tenía sentido. Yo había dejado de creer en Dios hacía años, si es que alguna vez creí de verdad, pero mis pies me llevaron hasta allá. Era una iglesia pequeña, blanca, con una cruz de madera en la entrada. La puerta estaba abierta. Entré despacio adentro, hacía fresco, olía a incienso y a cera de velas. Había bancas de madera gastadas, imágenes de santos en las paredes, y al frente un Cristo crucificado que me miraba con ojos de dolor infinito. No había nadie más, solo yo y ese Cristo. Me senté en la última banca, lo más lejos posible del altar, como si no mereciera estar más cerca. Y entonces empecé a temblar. No era miedo, era algo más grande. Era todo el peso de 11 años
cayendo sobre mí de golpe. Era cada bala, cada grito, cada vida que había arruinado. Era la verdad y la verdad dolía más que cualquier balazo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, pero en algún momento escuché pasos. Un hombre mayor entró por la puerta lateral. Vestía una sotana negra simple, llevaba lentes redondos y tenía la barba blanca y desordenada. Me miró con tranquilidad, sin sorpresa, como si supiera que yo iba a estar ahí. «Buenos días, hijo», dijo con voz suave. «¿No?» respondí. Él se sentó en la banca de enfrente, de espaldas al altar, mirándome directamente. «¿Vienes huyendo?» La pregunta me golpeó como un martillo en asentí lentamente. ¿De la ley o de ti mismo? Tragué salivao. De los dos Él asintió como si entendiera perfectamente. «Lo bueno es que aquí ya no puedes huir más», dijo, «porque Él ya te alcanzó». Señaló hacia el Cristo en la cruz. Y algo dentro de mí se quebró. «Yo no merezco estar aquí», susurré con voz rota. «Usted no sabe lo que he hecho». El padre Gabriel se inclinó hacia adelante. «Hijo, él sí lo sabe. Y aún así te mandó llamar». Las lágrimas empezaron a caer. «He matado gente. He destruido familias. He vendido muerte. Soy un monstruo». «Eras», dijo el padre con firmeza, «eras un monstruo. Pero Dios no ve lo que fuiste. Ve lo que puede serme». Cubrí la cara con las manos y lloré. Lloré como nunca en mi vida. Y el padre Gabriel no dijo nada más. Solo puso su mano en mi hombro y dejó que todo saliera. Cuando terminé de llorar, me sentía vacío. Pero no era un vacío malo. Era como si algo pesado hubiera sido arrancado de mi pecho. «¿Qué hago ahora?», pregunté con voz quebrada. El padre Gabriel sonrió. «Ahora te levantas y empiezas de nuevo, no sé cómo, nadie sabe cómo al principio, pero él sí, y si lo dejas, él te va a guiar». Me miró directo a los ojos. «Mateo, Dios no desperdicia el dolor. Todo lo que viviste, todo lo que hiciste, todo lo que sufriste, Él lo puede transformar. Pero tienes que entregárselo en todo, sin guardar nada». Me temblaron las manos. «Tengo miedo». Todos tenemos miedo, pero el miedo no es el final, es el principio. Se levantó y extendió su mano hacia mí. «¿Quieres orar conmigo?». Miré su mano como si fuera un puente sobre un abismo, y después de 11 años de oscuridad, di el paso más difícil de mi vida. Tomé su mano. Nos arrodillamos juntos frente al altar. El padre Gabriel empezó a orar en voz baja, palabras sencillas, sin adornos, sin religiosidad vacía, solo un hombre hablándole a Dios como quien habla con su padre. Y entonces me tocó a mí y abrí la boca, pero no sabía qué decir. Así que dije lo único que podía decir: «Dios, si todavía me escuchas, perdóname». Y en ese momento algo pasó. No fue algo que vi, fue algo que sentí, una presencia cálida, inmensa, llena de amor. Y escuché una voz, no con los oídos, sino con el alma: «Te perdono. Ahora levántate y vive». Abrí los ojos llorando y supe que mi vida acababa de cambiar para siempre. Salí de esa iglesia como un hombre nuevo, o al menos eso pensaba. El padre Gabriel me ofreció quedarme en una casita detrás de la iglesia. Era pequeña, solo una cama, una mesa y una ventana que daba al desierto. Pero era más de lo que merecía. «Quédate el tiempo que necesites», me dijo, «pero no te quedes quieto. Dios te salvó para algo, no para que te escondas». Asentí sin entender del todo qué significaba eso. Los primeros días fueron extraños. Pasaba las mañanas ayudando al padre Gabriel con los trabajos de la iglesia, en barrer, limpiar, arreglar bancarrotas, trabajos sencillos que nunca había hecho en mi vida, pero me gustaban, me hacían sentir útil en limpio. Por las tardes el padre me daba una Biblia vieja y me decía: «Lee, no importa si no entiendes todo, en solo lee». Y leí. Al principio las palabras no tenían mucho sentido. Eran historias antiguas de gente que vivió hace miles de años. Pero poco a poco empecé a verme en esas páginas. Vi mi vida en la del hijo pródigo que lo perdió todo. Vi mi dolor en los salmos de David, gritando en medio de la oscuridad. Vi mi esperanza en las palabras de Jesús: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Y algo dentro de mí empezó a sanar. Pero no todo. Las noches eran el infierno. Cuando el sol se escondía y el silencio llenaba el desierto, las voces regresaban. Veía las caras de los hombres que había matado. Escuchaba sus gritos. Sentía el peso de las armas en mis manos.
olía la sangre. Despertaba empapado en sudor, temblando, con el corazón a punto de explotar. Y la culpa me aplastaba. ¿Cómo podía Dios perdonarme si yo no podía perdonarme a mí mismo? Una noche no aguanté más. Me levanté de la cama, salí de la casa y caminé hacia el desierto. Necesitaba aire, necesitaba gritar, necesitaba que algo dentro de mí dejara de arder. Me arrodillé en haría y grité. No puedo, no puedo hacerlo. Sigo siendo el mismo. Entonces escuché esa voz otra vez. No era audible, pero era real. No eres el mismo. Pero tampoco estás completo. Aún falta que falta. Grité al cielo, silencio, pero dentro de mí supe la respuesta. Faltaba volver. Volver a enfrentar lo que había dejado atrás. A la mañana siguiente le conté al padre Gabriel sobre las pesadillas. Él escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre la mesa. Cuando terminé, asintió despacio. Mateo, Dios te perdonó, pero hay gente que todavía carga con el dolor que tú causaste. Y mientras no enfrentes eso, vas a seguir cargando con el peso. ¿Qué quiere que haga? Que vuelva a Culiacán. Me van a matar. Tal vez, dijo con calma, pero morir huyendo o morir enfrentando la verdad no es lo mismo en una. Es cobardía. La otra es redención. A sus palabras me quemaron. No estoy listo. Nadie está listo para lo que Dios le pide, pero Él no te va a soltar. Te va a seguir incomodando hasta que obedezcas. Quise discutir, pero sabía que tenía razón. Pasaron 3 semanas más. Seguía ayudando en la iglesia, leyendo la Biblia, orando, pero la inquietud no se iba. Era como una piedra en el pecho que crecía cada día. Y entonces llegó el sueño. Fue tan real que cuando desperté no sabía si había sido un sueño o una visión en el sueño. Estaba parado frente a la casa de mi mamá. La puerta estaba abierta. Adentro ella estaba arrodillada frente a una imagen de la Virgen, rezando el rosario con lágrimas en los ojos. Tráemelo de vuelta, Virgencita, tráemelo de vuelta, aunque sea para enterrarlo. Pero que vuelva. Mi corazón se hizo pedazos. Entonces una luz llenó la habitación. No era el Usou, era algo más brillante, más limpio. Y escuché la voz de Jesús Zambí. Ella te está esperando, desperté orando. Ya no había duda, tenía que volver. Le dije al padre Gabriel que me iba. Él no se sorprendió. ¿Sabes lo que vas a hacer? Voy a buscar a mi mamá y voy a pedirle perdón. Y después, no lo sé, pero confío en que Dios sí lo sabe. El padre sonrió. Me abrazó como un padre abraza a un hijo. Él va contigo, Nuluo Vigis. Nunca estás solo en mí. Dio algo de dinero, una mochila con ropa limpia y una Biblia pequeña. Léela cuando tengas miedo y ora cuando no sepas qué hacer. Haz en ti. Y me fui. En el viaje de regreso fue una tortura. Cada kilómetro que me acercaba a Culiacán era como acercarme a mi propia tumba. Sabía que la organización me estaba buscando, sabía que había desaparecido con información, con contactos, con secretos. Para ellos yo era un traidor. Y los traidores no viven mucho. Pero algo más fuerte que el miedo me empujaba hacia adelante era el amor. El amor de Dios que me había alcanzado en medio del desierto, y el amor de mi mamá, que seguía orando por mí aunque pensara que estaba muerto. Llegué a Culiacán de noche. Las calles estaban iguales, los mismos baches, las mismas esquinas, los mismos puestos de tacos. Pero yo era diferente. Caminé despacio hacia la colonia donde había crecido. Cada paso era una oración a Dios. Protégeme. Dios, dame fuerzas. Dios, no me sueltes. Llegué a la casa de mi mamá. Era una casa pequeña, con paredes de bloc pintadas de azul cielo, la misma casa donde había crecido, la misma casa que había abandonado. Me quedé parado frente a la puerta, con el corazón latiendo como tambor de guerra. ¿Y si ya no me quería? ¿Y si me cerraba la puerta en la cara? Pero entonces recordé las palabras del padre Gabriel. Morir enfrentando la verdad no es lo mismo que morir huyendo. Toqué la puerta, se escucharon pasos adentro. La puerta se abrió despacio y ahí estaba ella, mi mamá, más delgada, más canosa, más cansada, pero con los mismos ojos. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. Mateo susurró.
No pude hablar, solo asentí. Y entonces pasó algo que no esperaba. Ella no me cerró la puerta, no me gritó, no me rechazó, se lanzó hacia mí y me abrazó con una fuerza que no parecía posible en su cuerpo frágil. Y lloró. Lloró como si todos los años de dolor, de miedo, de oración salieran de golpe. Pensé que estabas muerto. Sollozó contra mi pecho. Pensé que nunca te iba a volver a ver. A ver, yo también lloré. Perdóname, mamá. Perdóname por todo, Ann. Ella me apretó más fuerte. Ya estás aquí. Eso es lo único que importa. Entramos a la casa. En todo estaba igual. Las mismas sillas, la misma mesao, la misma imagen de la Virgen en la pared. Pero había algo nuevo. En la mesa de la sala había un altar pequeño con velas, flores y una foto mía. Mi foto de cuando tenía 15 años. Antes de que todo se pudriera, recé por ti todos los días, dijo mi mamá con voz temblorosa. Le pedí a Dios que te trajera de vuelta, y lo hizo. Me arrodillé frente a ese altar y lloré. Porque ahí, en esa casa humilde, con esa mujer que nunca dejó de creer, entendí algo. El amor de Dios no es un concepto, es real, es vivo, y nunca, nunca se rinde. Esa noche, mi mamá preparó frijoles y tortillas. Comimos juntos como no lo hacíamos en años, y le conté todo. Le conté del desierto, del niño de la iglesia del padre Gabriel, de Jesús. Ella escuchó sin interrumpir, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. Siempre supe que Dios no te iba a soltar, dijo, porque yo nunca lo solté a Elan, y en ese momento entendí el poder de la intercesión. Mi mamá me había salvado con sus oraciones. Ella peleó en el mundo espiritual la batalla que yo no podía pelear. Y ganó, pero la paz no duró mucho. 2 días después, mientras caminaba al mercado con mi mamá, lo vi un hombre parado en la esquina, con lentes oscuros mirándome fijamente. Era uno de ellos. Ya me habían encontrado. Mi cuerpo se paralizó. El hombre no se movió, solo me miraba como un depredador que acaba de encontrar a su presa. Mi mamá notó mi tensión. ¿Qué pasa, mijo? Nada, mamá, mentí. Vamos en rápido. La tomé del brazo y caminamos más rápido hacia la casa. Sentía los ojos de ese hombre clavados en mi espalda. Cada paso era una agonía. Cuando llegamos a la casa, cerré la puerta con llave y cerré las cortinas. Mateo, ¿qué está pasando?, preguntó mi mamá con miedo en la voz. Me senté en la silla con las manos temblando. Me encontraron. Mamá, ya saben que estoy aquí. Su rostro palideció. Entonces tienes que irte, Ana, ahora no puedo seguir corriendo. Si puedes, te van a matar. La miré a los ojos. Mamá, si Dios me trajo hasta aquí, Él tiene un plan. Y si ese plan incluye que yo muera, entonces moriré. Pero no voy a volver a huir. Ella empezó a llorar. No puedo perderte otra vez. Me arrodillé frente a ella y tomé sus manos. No me vas a perder, pero necesito que confíes en Dios conmigo. Necesito que ores. Ella sintió entre lágrimas. Y nos arrodillamos juntos. Esa noche no pasó nada, ni la siguiente pero yo sabía que vendrían. Era solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, algo dentro de mí me empujaba a hacer algo más. Tenía que buscar a las personas que había herido. No solo mi mamá, había otros, a muchos otros. Y el primero en mi lista era Toño. Había sido mi mejor amigo en la secundaria. Crecimos juntos. Jugábamos fútbol en la calle, nos robábamos mangos de los árboles. Soñábamos con salir de la pobreza. Pero cuando yo entré al narcotráfico, él no quiso seguirme. Me dijo que estaba loco, que iba a terminar muerto o en la cárcel. Y yo lo corté de mi vida. Peor aún, años después, cuando él abrió una tienda pequeña en el barrio, mis jefes quisieron protegerlo a la fuerza, cobrarle cuota. Yo fui quien le llevó el mensaje. Él me miró con ojos llenos de tristeza. ¿Así termina nuestra amistad, Mateo? ¿Amenazándome? Yo no dije nada. Solo cumplí la orden y nunca más nos volvimos a hablar. Su tienda seguía ahí, una tiendita humilde en la esquina con refrescos dulces y comida enlatada. El letrero decía a navarrotes: Toño, entre despacio. Él estaba detrás del mostrador, organizando productos. Cuando mi view se quedó inmóvil, durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, él rompió el silencio. Pensé que estabas muerto, casi. Respondían, él cruzó los brazos. ¿Qué haces aquí? Tragué,
Saiva. Vine a pedirte perdón. Se rió con amargura. ¿Perdón? Mateo, por tu culpa pagué cuota durante años. Casi pierdo mi negocio. Mi familia vivió con miedo. ¿Y ahora vienes a pedirme perdón? Lo sé, dije con voz quebrada. Sé que no tengo derecho. Sé que no merezco que me escuches, pero necesito que sepas que me arrepiento de verdad. Dios me cambió, Toño, y no puedo seguir adelante sin pedirte perdón. Él me miró con desconfianza. Dios. En serio, esa es tu excusa. No es una excusa. Es la verdad. Hubo un silencio largo. Finalmente, Toño suspiró y se sentó en una silla detrás del mostrador. Te voy a ser sincero, Mateo, ante odié durante años. Rezaba para que te murieran. Pero mi esposa, ella es cristiana, y me decía que tenía que perdonarte. Yo le decía que estaba loca, pero ella seguía orando en sé, limpió los ojos, y ahora vienes aquí, diciendo lo mismo que ella me temblaron las manos. Toño, no te pido que me creas, solo te pido que me perdones. No por mí, sino porque tú mereces ser libre de ese odio. Él se quedó mirándome por mucho tiempo, y entonces se levantó, caminó hacia mí, a mí, y me extendió la mano. Te perdono, Mateo, no porque te lo merezcas, sino porque Dios me perdonó a mí. Primero estreché su mano. Y ambos lloramos. Salí de esa tienda con algo que no había sentido en años en paz. No una paz superficial, una paz profunda. Como si un nudo en mi alma se hubiera desatado. Pero aún había más gente, más deudas, más heridas. Busqué a la familia de uno de los hombres que había matado en C. Llamaba Ricardo. Era un mula como yo, de otra organización. Lo mataron en un enfrentamiento donde yo participé. No fui yo quien jaló el gatillo, pero estuve ahí. Fui parte de eso. Su esposa Claudia seguía viviendo en el mismo B. Tenía 2 hijos pequeños. Llegué a su puerta temblando. ¿Cómo le dices a una viuda que tú fuiste parte del asesinato de su esposo? Toqué la puerta. Ella abrió. Era joven, tal vez de 30 años, con ojos cansados y ropa humilde. Sí, preguntó con desconfianza. Señora Claudia, mi nombre es Mateo Anjo. Yo estuve en el enfrentamiento donde murió su esposo. En su rostro cambió. Sí, puso pálida. ¿Qué quieres? Preguntó con voz temblorosa. Vine a pedirle perdón y a darle esto. Saqué un sobre con dinero. No era mucho. Era todo lo que había ahorrado trabajando con el padre Gabriel, y lo poco que mi mamá me había dado. No es suficiente para compensar su vida. Nunca será suficiente. Pero quiero que sepa que lo siento, aunque me arrepiento, y que estoy dispuesto a ayudarle en lo que necesite. Ella tomó el sobre con manos temblorosas y empezó a llorar. ¿Por qué haces esto? Preguntó entre sollozos. Porque Jesús me perdonó y ahora tengo que vivir diferente. Ella se cubrió la cara con las manos. Odié a todos los que participaron en eso. Recé para que se murieran. Pero ahora vienes tú y no sé qué sentir. Sienta lo que tenga que sentir, dije suavemente. Yo no espero que me perdone. Solo quiero que sepa la verdad. Ella levantó la mirada. Mi mamá era cristiana. Ella me decía que Dios podía cambiar hasta el peor de los hombres. Yo nunca le creí, pero ahora, no sé, si hubo un silencio. Y entonces ella dijo algo que nunca esperé. Voy a orar por ti. Se me quebró la voz. Gracias. Los días pasaron, visité a más personas. Algunas me cerraron la puerta en la cara, otras me escucharon, algunas lloraron conmigo. Cada encuentro era doloroso, pero también sanador. Y algo increíble empezó a pasar. La gente empezó a hablar, empezaron a correr rumores de que Mateo, el ex narcotraficante, estaba pidiendo perdón, de que había cambiado, de que estaba hablando de Jesús, y algunos empezaron a buscarme. Un día tocaron a la puerta de mi mamá. Era un joven, no más de 20 años, con tatuajes en los brazos y mirada perdida. ¿Eres Mateo?, preguntó. Si a mi primo me dijo que tú habías cambiado, que Dios te había salvado, Ana, sentí. ¿Es cierto? Si es cierto, él bajó la mirada. Yo estoy metido en lo mismo que tú estabas y ya no aguanto, quiero salir. Pero no sé cómo a mi corazón dio un vuelco. Esto era lo que Dios quería. No solo mi redención, sino que yo fuera un puente para otros. Amén. Le dije, vamos a
hablar. Esa noche, ese joven que se llamaba Checo entregó su vida a Cristo en la sala de mi mamá. Oramos juntos, lloramos juntos. Y le di la Biblia que el padre Gabriel me había dado. Lee esto, le dije, y busca una iglesia, no estás solo. Dios está contigo. Él se fue con lágrimas en los ojos, pero con esperanza en el corazón. Y entonces, 3 días después, pasó lo inevitable. Llegaron por mí, eran 4 hombres. Entraron a la casa en la madrugada, rompiendo la puerta. Mi mamá gritó. Yo me levanté de la cama con el corazón latiendo como loco. Uno de ellos me apuntó con una pistola. ¿Pensaste que te ibas a escapar, Mateo? Levanté las manos. No estoy huyendo, vienes con nosotros. Mi mamá se puso frente a mí. No se lo van a llevar. Mamá, déjalos, dije con calma. No, la abracé y confié en Dios y me fui con ellos. Me subieron a una camioneta con violencia. Me taparon los ojos, condujeron durante horas. Finalmente me bajaron en un lugar que reconocí por el olor en un rancho en las afueras. Me quitaron la venda frente a mí y estaba el jefe, don Héctor Nell, hombre que me había dado todo y que ahora me iba a quitar la vida. Me miró con ojos fríos. ¿Tienes algo que decir antes de morir? Respiré profundo y dije la única verdad que tenía. Sí, que Jesucristo te ama y que todavía tienes tiempo de cambiar. Hubo un silencio absoluto. Y entonces pasó algo imposible. Don Héctor bajó su arma y empezó a llorar. Nadie se movió. Los hombres que me habían traído se miraron entre ellos, confundidos. Don Héctor, el hombre más temido de toda la región, estaba llorando. Nunca había visto algo así. Él dejó caer el arma al suelo y se llevó las manos a la cara. ¿Cómo te atreves a decirme eso?, murmuró con voz quebrada. ¿Cómo te atreves a hablarme de amor después de todo lo que hemos hecho? Me acerqué despacio, sin miedo, porque yo viví lo mismo que usted, y descubrí que no importa qué tan profundo hayas caído, Dios puede sacarte, pero tiene que ser usted quien decida si quiere seguir en el infierno o salir de él. Él levantó la mirada. Tenía los ojos rojos, llenos de algo que nunca pensé que vería en el andolor. Yo maté a mi propio hermano, confesó con voz rota Anne por una traición, y desde ese día no he podido dormir. Cada noche lo veo, no escucho su voz. Me pide que lo perdone, pero ya es tarde, ya está muerto. No es tarde para usted, dije con firmeza. Su hermano ya no está aquí. Pero Hasted sí, y Dios todavía le está dando oportunidad de cambiar. Don Héctor cayó de rodillas y por primera vez en su vida oró. No sabía cómo hacerlo. Solo balbuceaba palabras entre sollozos. Dios, no sé si me escuchas, no sé si puedes perdonarme, pero ya no puedo más. Me arrodillé junto a él en Dios. Aquí está tu hijo. Oré en voz alta. Está quebrado, pero tú eres el que sana. Está perdido, pero tú eres el que encuentra. Recíbelo, perdónalo, dale una nueva vida. Y en ese rancho, rodeado de hombres armados, en medio de la oscuridad, Dios tocó el corazón del hombre más violento que yo conocía. Don Héctor no me mató. Me dejó ir, pero antes de irme, me miró con ojos diferentes. Mateo, no sé qué va a pasar conmigo, pero lo que acabas de hacer aquí, eso no es humano. Eso es de Dios hace en ti. Lo es. Ni él lo puede hacer con cualquiera. Incluso con usted extendió su mano. Gracias, estreché su mano y salí de ese rancho vivo. Volví a la casa de mi mamá al amanecer. Ella estaba despierta, arrodillada frente a la imagen de la Virgen, orando con el rosario en las manos. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó con fuerza. ¿Estás vivo? Dios te trajo de vuelta. Sí, mamá, Dios me trajo de vuelta. Otra vez en esa mañana, mientras desayunábamos, la conté todo. Ella lloró de alegría. Dios es grande, mijo, más grande de lo que podemos entender. Y en ese momento supe con claridad qué era lo que tenía que hacer. Tenía que contar esta historia no solo a mi familia. A todos volví al pueblo donde había conocido al padre Gabriel. Cuando llegué, él estaba regando unas plantas frente a la iglesia. Me vio y sonrió como si supiera que yo iba a regresar. Sabía que Dios te traería de vuelta, dijo abrazándome. Le conté todo en cada detalle, cada encuentro, en cada lágrima. Él escuchó en silencio, con los ojos brillantes. Cuando terminé, puso su mano en mi hombro.
Mateo, esto no es solo tu historia, es la historia de Dios y Él quiere que la compartas. ¿Cómo? Hablando, testificando, yendo a donde Él te mande. Hay miles de Mateos allá afuera, hombres y mujeres perdidos, atrapados en la oscuridad, pensando que ya no hay esperanza. Pero tú eres la prueba viviente de que sí la hay. Sentí un fuego en el pecho. Padre, yo no sé hablar bien, no estudié, no soy predicador. Él sonrió. No necesitas serlo, solo necesitas ser honesto. Dios usa a los quebrados, no a los perfectos. Y desde ese día comencé a contar mi historia. Al principio fue en iglesias pequeñas. El padre Gabriel me invitaba a compartir mi testimonio después de la misa. Yo temblaba cada vez, me sudaban las manos, se me trababa la lengua. Pero cada vez que empezaba a hablar, algo pasaba. La gente lloraba, algunos levantaban la mano pidiendo oración. Otros se acercaban después, contándome que ellos también estaban atrapados en las drogas, en la violencia, en la desesperación, y yo oraba con ellos, uno por uno, y vi milagros. Vi hombres dejar las armas, vi mujeres salir de la prostitución, vi jóvenes renunciar a las pandillas, vi familias restauradas, y cada vez que pasaba yo me quebraba porque no era yo quien lo hacía, era Dios. Yo solo era el mensajero. Un día llegó una invitación para hablar en una iglesia en Guadalajara. Era una iglesia grande, con cientos de personas. Yo nunca había estado frente a tanta gente. Llegué nervioso, temblando, pero cuando subí a la plataforma y miré todos esos rostros, sentí la presencia de Dios como nunca. Y hablé, les conté todo, sin filtros, sin adornos. Les conté de la violencia, de la sangre y de las drogas. Les conté del desierto, del niño de la voz de Jesús. Les conté de mi mamá, de Toño, de Claudia, Don Héctor. Y al final hice un llamado: si hoy sientes que tu vida no tiene salida, quiero que sepas algo en Jesús te está esperando. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán lejos hayas caído, Él está ahí. Y si das un paso hacia Él va a correr hacia ti. En casi toda la iglesia pasó al frente. Hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, han llorando, han buscando a Dios. Y yo oré con ellos. Los meses pasaron. Mi historia empezó a compartirse en redes sociales. Alguien grabó uno de mis testimonios y lo subió a YouTube, luego a Facebook, luego a Instagram, y se volvió viral. Miles de personas lo vieron. Decenas de miles. Luego cientos de miles. Empecé a recibir mensajes de toda Latinoamérica, de México, de Colombia, de El Salvador, de Argentina, de España, gente contándome sus historias, gente diciéndome que después de ver mi testimonio, ellos también habían decidido buscar a Dios, y yo me quebraba cada vez, porque todo esto empezó con un niño en el desierto diciéndome: Jesús, chi está esperando hoy. 5 años después, sigo contando mi historia. Viajo por toda Latinoamérica compartiendo el poder transformador de Jesús. He visto miles de vidas cambiadas. He visto criminales convertidos en pastores. He visto adictos convertidos en consejeros. He visto prostitutas convertidas en líderes de mujeres. Y cada historia me recuerda que Dios no desperdicia nada, ni siquiera los 11 años de infierno que yo viví, porque ahora esos 11 años son mi plataforma para mostrarle al mundo que nadie está más allá del alcance de Dios. Mi mamá sigue orando por mí todos los días. Toño es ahora uno de mis mejores amigos. Incluso me ayuda a organizar eventos en Culiacán. Claudia, la viuda de Ricardo, también se convirtió. Ahora trabaja conmigo ayudando a familias de víctimas de la violencia. Ni don Héctor dejó el narcotráfico, entregó su vida a Cristo. Está escondido en algún lugar, protegido, pero vivo. Y cada tanto me manda un mensaje: sigo orando, Mateo, en Dios es fiel. Hoy quiero hablarte a ti. Sí, a ti que estás viendo esto. Tal vez llegaste hasta aquí de casualidad, o tal vez no fue casualidad. Tal vez estás pasando por lo mismo que yo pasé. Tal vez estás atrapado en las drogas, en la violencia, en el pecado, en la desesperación. Tal vez has hecho cosas terribles. Tal vez crees que ya no hay esperanza para ti. Pero déjame decirte algo con toda la autoridad que me da. Mi historia en Jesús te está esperando. No importa lo que hayas hecho,
No importa cuánto tiempo lleves perdido, no importa cuántas veces hayas fallado, Él está ahí, con los brazos abiertos, esperando que des un paso hacia Él, y si hoy decides dar ese paso, quiero que ores conmigo. No importa dónde estés, no importa si estás solo o rodeado de gente, solo cierra tus ojos y repite esta oración conmigo. A Jesús, hoy vengo a ti tal como estoy, quebrado, perdido, lleno de culpa. No tengo nada que ofrecerte excepto mi dolor, pero sé que tú puedes transformarlo. Perdóname por todo lo que he hecho. Límpiame, cámbiame y dame una nueva oportunidad en hoy decido seguirte. Hoy decido vivir diferente. Amén en sí. Hiciste esta oración. Algo acaba de cambiar en tu vida. No lo vas a sentir todo de golpe, pero te prometo que Dios empezó una obra en ti y Él no deja nada a medias. Ahora necesitas 3 cosas. 1. Busca una iglesia. No camines solo, necesitas una familia espiritual que te acompañe. Tú lee la Biblia. Empieza con el Evangelio de Juan. Ahí vas a conocer a Jesús de verdad. 3 ora todos los días. Aunque no sepas cómo, aunque te cueste, solo habla con Dios como hablarías con un padre. Y antes de que te vayas, quiero pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Dios te está hablando. Suscríbete al canal Mi Energía Interior. Aquí vas a encontrar más testimonios como el mío. Historias reales de personas que fueron transformadas por el poder de Dios. Escribe en los comentarios desde qué país estás viendo esto. Quiero saber dónde estás. Quiero orar por ti. Quiero que sepas que no estás solo y comparte este video con alguien que necesite esperanza. Tal vez tienes un amigo atrapado en las drogas, tal vez un familiar perdido en la violencia, tal vez alguien que está pensando en rendirse. Comparte esto con esa persona, porque si mi historia pudo salvarte a ti, puedes salvar a alguien más. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es mi historia. Yo era una cosa vieja, podrida, muerta, pero Jesús me hizo nuevo, y lo que hizo conmigo lo puede hacer contigo. No estás solo, tu historia también puede cambiar. Y yo voy a estar aquí contando la mía para recordarte que siempre hay esperanza, siempre, porque Jesús nunca se rinde. Y si Él no se rinde contigo, tú tampoco te rindas. Nos vemos en el próximo testimonio. Dios te bendiga.